Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO. Para entender mejor este tema, le agradezco a Fernando Gómez Suárez, analista, experto en temas de la industria aérea, negocios y turismo, platicar con nosotros. Fernando, ¿qué balance le das a la inauguración? ¿Se hizo en tiempo? Sí. ¿En forma? En forma no, precisamente porque carece de un plan ejecutivo que diera certeza y rigurosidad al calendario de obras que tenía que haberse completado. No obstante los esfuerzos del Ejército, la Sedena, por terminar ayer, 21 de marzo, pues obviamente hacen falta muchas obras complementarias. Pero más allá de esta falta de conclusión de algunas obras, como son las conexiones terrestres, las bodegas de carga, las posiciones de contacto incompletas y muchas otras cosas que quedan flotando todavía en el aire, como el reordenamiento del espacio y la convivencia entre los aeropuertos Benito Juárez, el Felipe Ángeles, Toluca, Puebla y Cuernavaca, pues obviamente lo que más llama la atención es que a partir de ayer vemos una terminal desaprovechada. No obstante las fanfarrias y la parafernalia en la apertura, obviamente lo que hace falta es ver que los clientes tuvieran certeza de lo que están adquiriendo. ¿A qué me refiero? A las aerolíneas extranjeras que no ocupan espacios aún en esta terminal. Si bien mencionas a la venezolana, pues obviamente esta ruta o esta empresa pues es de escasos vuelos con México. En realidad lo que estamos esperando es que se incorporen aerolíneas importantes, pero no como con vuelos de prueba, como lo están anunciando con Copa y Delta en un futuro, sino ya debió de haber iniciado desde el primer día, desde el día de ayer, operaciones estas aerolíneas extranjeras. Básicamente me refiero a las estadounidenses, las canadienses, las españolas, las alemanas, las inglesas, que son nuestros principales clientes con el mercado extranjero. Las operaciones aéreas desde y hacia el exterior se realizan con estos países. Podemos sumar a una u otra aerolínea de vuelos irregulares o no constantes, pero hasta el momento lo que estamos viendo es la carencia de la incorporación de estas aerolíneas extranjeras, precisamente porque no hay certidumbre en la forma en que va a operar el aeropuerto y las conexiones. Ya el director de Aeroméxico había señalado que uno de los puntos que le preocupaban era precisamente la conectividad terrestre ya con la Ciudad de México y el aeropuerto Felipe Ángeles. Obviamente el otro tema es significativo y no puede soslayarse, que es la presencia de marcas o de firmas comerciales en los aeropuertos. ¿Quiénes son los principales clientes de un aeropuerto? Obviamente los pasajeros, pero primero están las aerolíneas y los locales comerciales. Y en locales comerciales me refiero no a puestos de fotografías, de cachuchas, de fritangas o tostaditas que por ahí se vieron en el día de la inauguración, sino me refiero a las firmas comerciales que pagan cantidades exorbitantes por establecerse en esos lugares, en los aeropuertos, que son grandes escaparates por el gran volumen de pasajeros y de personas que transitan por estas terminales. Ninguna está establecida, ninguna de las marcas comerciales, y esto es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque de ahí depende un ingreso importante para los aeropuertos. Déjame explicarte. En los ingresos comerciales son aproximadamente el 15% de los ingresos de un aeropuerto. El TUA es otra parte importante, que es la tarifa de uso aeroportuario, que se destina para mantenimiento. Y el combustible, en la venta de turbocina, representa un 30% del mismo ingreso que tiene un aeropuerto. Es importante considerar los ingresos comerciales que derivan de las aerolíneas y de las firmas comerciales, porque así se paga el aeropuerto. De ahí obtiene básicamente pues ingresos importantes para la propia rentabilidad y la propia viabilidad y mantenimiento del mismo. No obstante que es un aeropuerto nuevo y que requeriría menos mantenimiento que un aeropuerto viejo, obviamente lo que hace falta es seguir creciendo este aeropuerto, porque empieza incompleto. Habían prometido 28 posiciones fijas de contacto al edificio terminal, arranca con 14. Ahí están las evidencias, ahí están las pruebas de cómo mostraron, no la maqueta, sino el proyecto ya como primera fase con 28 posiciones fijas. Y ahí con esa carencia o esa deficiencia inicial, pues difícilmente se podrá llegar a la cobertura que están señalando de 2 millones de pasajeros en el primer año, en este 2022, que me parece una cantidad pequeñísima. Ni siquiera Toluca
Toluca llegó a manejar ese volumen de 2 millones de pasajeros al año. Hoy está subutilizada precisamente porque ya nada más operan 2 aerolíneas allá en Toluca. Puebla tiene 300,000 pasajeros al año, Toluca 100,000, y así hay un sinfín de aeropuertos subutilizados, no obstante las inversiones y los costos que han representado. Aquí de lo que se trata, Ana Paula, es precisamente de generar certidumbre a las inversiones, pero también a las inversiones que ha realizado el gobierno federal en este aeropuerto. Si fueron 80,000 o 114, como señalaba la Auditoría Superior de la Federación, autorizado para este ejercicio presupuestal del 2022, pues estamos muy lejos de llegar a la meta. La meta era 20 millones, no de inmediato quizás, pero sí en el corto plazo. De lo contrario, estamos condenados a sufrir la saturación del aeropuerto actual, del Benito Juárez, con todas las deficiencias que tiene en cuestión de mantenimiento, pero sobre todo, no nada más la saturación en las instalaciones, en salas de migración, de aduanas, goteras, inundaciones, encharcamientos, pestilencia, etcétera, etcétera. Ese no es el problema, que sí es un problema considerable. El problema es la seguridad y los riesgos de un inminente accidente. Sobrevuelan un gran número de aviones a grado tal, a cualquier hora que te asomes, que voltees al cielo, a excepción de las 12 de la noche a 6 de la mañana, todo el día está saturado y obviamente con 60 operaciones por hora es prácticamente un riesgo inminente de que ocurra alguna fatalidad. Te quería preguntar, platiqué con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, que fue secretario de Comunicaciones y Transportes, y él decía que todos los aeropuertos arrancan estando lejos de las ciudades y arrancan con pocas operaciones que van incrementando. Entonces preguntarte si en ese sentido es normal la distancia a la que se encuentra AIFA y el hecho de que arrancó ayer con 8 vuelos. Mira, la distancia no es tanto problema porque es una distancia aproximadamente de 40 kilómetros, depende de por dónde llegues. No es problema ese, el problema son los accesos carreteros, los cuellos de botella como el que se forma en Indios Verdes, que no hay para dónde hacerlo crecer, los cuellos de botella que hay en la zona de Aragón, en la avenida central, Oceanía, justo antes de llegar precisamente al circuito exterior mexiquense, que son las 2 rutas principales para llegar a esta terminal. De los aeropuertos, si bien el ingeniero Jiménez Espriu, que ha ocupado diferentes cargos en el sector, entre ellos el de secretario de Comunicaciones y Transportes, tiene varias fallas, incluso en las memorias o en el libro que acaba de presentar. Yo he tenido la oportunidad de platicar con él y le he advertido de algunas cuestiones. El problema es la falta de voluntad por parte de estos funcionarios para atender esas observaciones, pero como áreas de oportunidad para mejorar, para resolver. Sin embargo, lo toman como crítica y luego las desechan. Ahí está el ejemplo de lo que ha costado la cancelación del aeropuerto. Se lo advertí en ese momento, que había trampas con los bonos aquellos que estaban ocultos, los bonos, el papel comercial, la deuda para financiar este proyecto del aeropuerto de Texcoco y que tenemos que seguir pagando durante los próximos años una vez que venzan estos bonos. Entre ese y otras cosas fueron señaladas y los aeropuertos, si bien suena lógico que todo aeropuerto inicia poco a poco, en el caso del Felipe Ángeles es un aeropuerto que fue concebido reconvertirlo o acondicionarlo de un aeropuerto militar a un aeropuerto mixto, a un aeropuerto con operaciones comerciales. ¿En base a qué? A que el aeropuerto actual está saturado. Entre más nos tardemos en activar el aeropuerto Felipe Ángeles, más se va alejando el horizonte para resolver la saturación del actual aeropuerto. Y no es una cuestión nada más de comodidad o de imagen, es una cuestión de seguridad que debería de preocuparle a los funcionarios y exfuncionarios como Jiménez Espriu, que fue también responsable del retraso de este tipo de soluciones y de las cuales no se puede culpar del todo al jefe del Ejecutivo. Yo creo que ha tenido un buen propósito el presidente de la República, sin embargo, ha habido fallas en la planeación ejecutiva, que es donde les hace falta pues experiencia por lo visto, precisamente porque hay que cuidar cada centavo, cada peso que se invierte y cumplir en tiempo y forma. Si no, no tendríamos ahorita los problemas que se están enfrentando con este tema de las conectividades, de los retrasos, de la distancia, pero sobre todo de la dificultad para llegar y acceder a esta terminal que debería de ser anunciada y también resuelta en cuanto a sus entronques y conexiones terrestres, pero sobre todo también estamos dejando pasar la conectividad y la interconexión entre las terminales de México, Felipe Ángeles, Toluca, Puebla, Cuernavaca, así como hemos estado distraídos quizás con temas como estos de posibles retrasos o costos de los taxis, que sí es un problema principal, pero el principal problema
problema es el de la seguridad. Reitero, es un problema que debería de preocupar porque uno de los temas significativos del transporte aéreo son dos temas, la seguridad y la rapidez. Si se incumple uno de estos dos, deja de tener sentido el transporte aéreo y se está incumpliendo en ambos sentidos. Eso es lo que me preocupa y esa es una de las tareas pendientes. No es cuestión de que se incorporen poco a poco, es cuestión de que las aerolíneas precisamente no están presentes, las aerolíneas extranjeras y también las mexicanas, las mexicanas que están incorporadas empiezan con 2-3 rutas cuando deberían de haber iniciado con mayor número de rutas y mayor número de frecuencias, si bien no al 100%, pero sí al menos el 30% de lo que maneja el actual aeropuerto, que son 36 millones de pasajeros al año, al menos en el 2021, así lo reportaron oficialmente. Eso significa que deberían de estar atrayendo 12 millones de pasajeros para el Felipe Ángeles, pero al parecer en este primer año solo va a llegar a 2 millones, si bien nos va. Fernando Gómez Suárez, muchísimas gracias por